Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Eso fue Romanos 8, versículo 28. Y esto nos dice que Dios hace las cosas por nuestro propio bien. Es cierto que nos ha dado libre albedrío, pero eso no significa que no guía a sus hijos por el camino recto y estrecho. Pero entonces, ¿por qué trae pruebas a nuestras vidas? Pues son una forma de guía y son verdaderamente para nuestro bien. Bienvenidos a una tarde con Dios. A veces nos sucede cosas sin razón aparente, pero al mirar hacia atrás, te das cuenta de cuánto creciste en carácter, en fe, etc. Así que me gustaría comenzar con una prueba personal que me ocurrió cuando estaba en primer grado. Imagínese esto. El recreo acaba de terminar y mientras regresaba a clase, alguien me hizo tropezar accidentalmente. Nunca supe realmente quién fue, pero el punto es que me caí y mi brazo derecho se llevó la peor parte del impacto. Cuando llegué a mi salón y le conté esto a mi maestra, era evidente que necesitaba ir al hospital para que me revisaran. Y allí fue donde el doctor confirmó que tenía el brazo fracturado y salí con un yeso. Esta experiencia fue más que una simple prueba física. Fue una lección de paciencia, humildad y resiliencia. Déjenme explicarles. En algún momento en mi niñez, desarrollé una tendencia perfeccionista bastante peculiar. Alrededor de mi primer grado, aprendíamos a escribir letras en cursiva. Y teníamos tareas donde debías escribir una letra específica varias veces. Recuerdo claramente que batallaba con la letra I, porque si salía chueca, la borraba. Pero era a tal grado que terminaba escribiendo, borrando y reescribiendo la letra tantas veces que el papel se rompía. Con esto en mente, continuemos con la historia. Bueno, si me recuerdo correctamente, regresé a la escuela al día siguiente y la maestra le entregó a todos un papel para completar durante la clase. Sin embargo, yo solo sabía escribir con la mano derecha. Así que intenté escribir con la izquierda y apenas podía leer mi propia letra. Como un perfeccionista, esto fue completamente terrible, hasta el punto en que comencé a llorar. Y recuerdo claramente cuando la maestra se me acercó, preguntándome qué me pasaba. Y le dije, ya no puedo escribir. Después ella me dio un pequeño discurso motivacional. Conforme pasó el tiempo, de repente fui mejorando cada vez más hasta el punto que podría escribir casi exactamente como la derecha, pero a la mitad de la velocidad. Finalmente, después de unos meses, me quitaron el yeso y por fin pude escribir con mi mano derecha otra vez. Y después de eso nunca volví a escribir con la mano izquierda, hasta hace unos días y al menos es legible, pero eso no es el punto. Estas son las 3 lecciones que aprendí de esta situación. La primera giraba en torno a lo que hablamos anteriormente. Mi brazo roto me obligó a enfrentar mis tendencias perfeccionistas. Me di cuenta de que buscar esta perfección excesiva en la escritura era innecesario. Tener una letra bonita era genial visualmente, pero me afectaba mentalmente. Después de esta experiencia, aprendí que estaba bien cometer errores y que, mientras se podría entender lo que estaba escrito, no necesitaba tener la mejor caligrafía del mundo. La segunda lección fue sobre tener fe, creer en mí mismo. El diablo quería que me quedara en este pensamiento negativo y cerrado.
Sin embargo, Dios me permitió aprender a escribir con la mano izquierda y me probé a mí mismo que era posible, a pesar de mis dudas iniciales. Y la lección final fue sobre el perdón. Aunque no sabía quién me había hecho tropezar o si fue a propósito, todavía guardaba este resentimiento, que en realidad solo me estaba lastimando a mí mismo. Dejar ir y perdonar a la persona cuyas acciones llevaron a mi brazo roto fue liberador y me enseñó el poder del perdón. Aunque debo admitir que aprendí estas lecciones a lo largo de años. No es como si hubiera aprendido todo esto una vez que me quitaron el yeso, pero mi punto sigue siendo el mismo. Pasé por una prueba y obtuve valiosas lecciones de ella. En estos días me encuentro siendo más indulgente, más dispuesto a intentar cosas que parecen más difíciles, y también todas esas tendencias perfeccionistas se han ido. Bueno, todavía tengo algunas aquí y allá, pero no tan intensas como las de mi niñez. Este fue un ejemplo bastante simple solo para que tengas una comprensión básica de las pruebas. Pero ahora profundicemos en la Biblia y obtengamos un entendimiento más profundo de este tema. En la Biblia, las pruebas son frecuentemente pruebas de fe, que involucran dificultades y adversidad. Y también son una manera en que Dios hace crecer espiritualmente a las personas y las acerca más a Él. Las tormentas de la vida pueden llegar de repente, de la nada, y extenderse por días, semanas, meses e incluso años. Las pruebas pueden ser a veces pequeñas o enormes y aparentemente imposibles de soportar. Pueden involucrar lo físico, financiero, emocional, circunstancial y relacional. Pero al final del día son parte de ser un seguidor de Cristo. Hechos 14, versículo 22 lo expresa muy claramente. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Y Hebreos 11 menciona muchos cristianos que experimentaron una persecución implacable. Pero esto es lo que debemos recordar. Las pruebas están diseñadas para enseñarnos para que nuestra conducta y nuestro carácter cambien. Hebreos 12, versículos 5 al 7 dice: Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama, y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Hay mucho que podemos aprender de estos versículos. Comencemos con la frase, no tomes a la ligera, que significa no ser indiferente, indignado o despreciar la prueba en la que te encuentras. El propósito de las pruebas no es hacernos miserables, sino ayudarnos a aprender una lección y crecer espiritualmente hasta el punto de que si algo similar volviera a ocurrir, estarías preparado. Porque recuerda en 1 Corintios 10, versículo 13, que dice: Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. La siguiente frase que queremos examinar es: El Señor disciplina a los que ama. Piénsalo, un padre que deja a sus hijos que hagan lo que sea, como jugar videojuegos en lugar de hacer tarea, alimentarlos con pura comida que no es saludable, o dejarlos salir con malas influencias, no los ama, o al menos no les importa su futuro, porque todas estas cosas pueden llevar a un camino de destrucción.
ya sea malas calificaciones en la escuela, mala salud, e incluso problemas con el policía. Pero el Señor es diferente. Él no quiere que caminemos por el sendero de la destrucción. Quiere que caminemos por el sendero de la vida eterna. Por eso coloca pruebas en nuestro camino para hacernos abandonar nuestros caminos pecaminosos, para humillarnos, para enseñarnos que debemos depender de Él. La última frase que quiero analizar es esta. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué significa esto? Bueno, cambia tu mentalidad hacia las dificultades en tu vida. Quiero que pienses en esto por un momento. ¿No has visto a ciertas personas en tu vida hacer cosas malvadas y de alguna manera u otra salirse con la suya cada vez? Sus vidas parecen ser más fáciles que la tuya. Y te preguntas, ¿cómo es esto posible si estás tratando de hacer lo correcto y seguir el camino de Dios? Bueno, ahora lo sabes. Es porque te ha aceptado como hijo o hija. Tu sufrimiento valida tu relación con Dios. ¿No es increíble pensarlo? Ahora que tienes una mejor comprensión de las pruebas, es momento de informarte que en realidad existen 3 tipos diferentes de pruebas. La que estábamos discutiendo justo ahora era la tercera. Las pruebas que Dios permite que experimentamos porque quiere que crezcamos. Pero el primer tipo son las pruebas que vienen de nuestros propios pecados o errores. Y el segundo tipo son las pruebas que ocurren porque vivimos en un mundo caído, lleno de enfermedades, padecimientos y personas caídas. Explicaré cada una de estas diferentes pruebas con 3 historias diferentes de la Biblia. Bien, comencemos con la historia de David y Betsabé, que se encuentra en 2 de Samuel capítulos 11 y 12. Una tarde, el rey David vio a Betsabé bañándose desde la azotea de su palacio. Aunque sabía que estaba casada con Urías, uno de sus soldados leales, David mandó traerla y cometió adulterio con ella. Cuando Betsabé quedó embarazada, David intentó encubrir su pecado llamando a Urías de regreso de la batalla, esperando que se durmiera con su esposa. Cuando Urías se negó a disfrutar de comodidades mientras sus compañeros soldados estaban en guerra, esto es lo que David hizo. En 2 de Samuel 11, versículo 14 y 15, dice: A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: Pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Entonces Dios envió al profeta Natán para confrontar a David sobre su pecado. Natán le contó a David una parábola sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre, lo que ayudó a David a ver la gravedad de sus acciones. Cuando David reconoció su pecado, Natán pronunció el juicio de Dios. El niño moriría y la violencia perseguiría al hogar de David. Este juicio se cumplió a través de varios eventos trágicos. Primero vino la muerte del primer hijo de David y Betsabé. Más tarde, la hija de David, Tamar, fue violada por su medio hermano Amnón. Esto llevó a Absalón a asesinar a Amnón en venganza por su hermana. La tragedia continuó cuando Absalón se rebeló contra David, llevando a una guerra civil. Y finalmente, el mismo Absalón murió, causando un tremendo dolor a David. Aunque David se arrepintió y fue perdonado,
aún enfrentó las consecuencias terrenales de sus acciones. Esta historia demuestra que si bien Dios ofrece perdón, el pecado a menudo conlleva repercusiones duraderas que afectan tanto al pecador como a quienes lo rodean. Ahora veamos el segundo tipo de prueba a través de la historia de Noemí, que se encuentra en el libro de Ruth. Esta historia ilustra cómo la tragedia puede golpear incluso a los fieles sin que sea un castigo por el pecado. Durante una hambruna en Israel, Noemí, su esposo Elimelech y sus 2 hijos se mudaron a Moab en busca de mejores condiciones. Mientras estaban en Moab, Elimelech murió, dejando a Noemí viuda. Sus hijos se casaron con mujeres moabitas, Ruth y Orfa, pero después de aproximadamente 10 años, ambos hijos también murieron. Esto dejó a Noemí sin esposo, sin hijos y sin nietos en una tierra extranjera. Estas pérdidas devastadoras no fueron el resultado de ningún pecado o castigo divino. Simplemente era parte de vivir en un mundo caído, donde existe la muerte y el sufrimiento. En su dolor, Noemí se volvió tan amarga que pidió a la gente que la llamara Mara, que significa amargura, en lugar de Noemí, que significa placentera. Ella sentía que Dios la había tratado con mucha amargura, diciendo: me fui llena y el Señor me ha devuelto vacía. Sin embargo, la historia demuestra que incluso en medio de circunstancias tan trágicas, Dios seguía obrando. A través de la lealtad de Ruth hacia Noemí y su regreso a Belén, Dios proveyó para ellas. Ruth se casó con Buz y su hijo llegó a formar parte del linaje del rey David y finalmente de Jesucristo. Esta narrativa muestra que mientras algunos sufrimientos vienen como consecuencia del pecado, como en el caso de David, otras pruebas vienen simplemente porque vivimos en un mundo quebrantado. La historia de Noemí nos recuerda que incluso cuando enfrentamos pérdidas que no son castigo por malas acciones, Dios puede seguir obrando a través de nuestras circunstancias para producir bien. Y finalmente, la historia de José, que se encuentra en Génesis capítulo 37 al 50. Presenta uno de los ejemplos más convincentes de la Biblia sobre cómo Dios usa las pruebas para desarrollar la madurez espiritual y el carácter. El camino de José estuvo marcado por numerosas dificultades que finalmente sirvieron para un propósito mayor. José comenzó siendo el hijo favorito de su padre Jacob, recibiendo un trato especial que incluía una túnica de muchos colores. Este favoritismo creó celos entre sus hermanos, especialmente cuando José compartió sueños que sugerían que gobernaría sobre su familia. El resentimiento de sus hermanos los llevó a venderlo como esclavo en Egipto. Y ahí José enfrentó varias pruebas. Fue vendido como esclavo a Potifar, un oficial egipcio, y más tarde fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y terminó en la cárcel a pesar de su inocencia. Mientras estaba en prisión, fue olvidado por el copero que había prometido ayudarlo. A través de cada prueba, José mantuvo su fe e integridad. Sobresalió en sus responsabilidades, ya fuera como esclavo o prisionero, y constantemente atribuía sus habilidades a Dios. Estos desafíos moldearon su carácter y lo prepararon para su futuro papel. Eventualmente, Dios elevó a José para convertirse en el segundo al mando de Egipto
después de que interpretó los sueños del faraón sobre una hambruna inminente. Su sabiduría en la administración de los recursos de Egipto salvó innumerables vidas, incluyendo a su propia familia, durante los 7 años de hambruna. Cuando José finalmente se reunió con sus hermanos, demostró un notable crecimiento espiritual a través de su perdón y perspectiva. En lugar de buscar venganza, les dijo, en Génesis 50, versículo 20, «Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente». La historia de José ilustra cómo Dios puede usar las circunstancias difíciles para desarrollar la madurez espiritual, la sabiduría y el carácter. Sus pruebas le enseñaron humildad, paciencia, perdón y, lo más importante, confianza en el plan soberano de Dios. A través de la fidelidad de José en la adversidad, Dios no solo lo transformó personalmente, sino que también preservó toda la línea familiar a través de la cual eventualmente vendría el Mesías. Con todo este nuevo conocimiento en mente, repasemos las formas de abordar las pruebas, ya sea que estemos en una ahora, en este momento, o lo tengamos en el futuro. De ahora en adelante, cuando te encuentres en una situación que parezca demasiado difícil de manejar, recuerda que Dios no lo permitiría. Cada prueba que Dios pone en tu camino también tiene una salida. El problema surge cuando dejas que esos pensamientos de duda nublen tu juicio. Recuerda que el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y hará cualquier cosa para asegurarse de que no superes estas pruebas. Pierdes la esperanza y finalmente pierdes tu fe y salvación. Pero la Biblia también dice que si lo resistes, huirá. Y una vez que se ha ido, puedes permitir que Dios obre a través de ti para completar la prueba y tener éxito. No olvidemos tampoco de la oración. Y mientras que la oración es fuerte, una comunidad de oración es aún más fuerte. Piénsalo, si todos en tu familia están orando unos por otros, hay menos posibilidades de que el enemigo ataque. Y si se acerca, no se quedará por mucho tiempo porque los ángeles lo expulsarán, porque la familia está protegida por Dios. Continúa en el camino recto y angosto, y no temas a los tiempos difíciles o las dificultades, sino acéptalos ahora que conoces la importancia de las pruebas. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Jeffrey Romero. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. A veces Dios nos pone a prueba porque Él tiene más fe en nosotros que nosotros mismos.